A mis 85 años, y créeme, no es fácil decirlo, todavía siento el frío de aquel secreto que he guardado, apretado contra mi pecho durante 7 largas décadas. 7 décadas, ¿te das cuenta? Es casi una vida entera, ¿verdad? Sentada aquí, en mi cocina, con la taza de café humeante entre mis manos, puedo casi oler el pasado, ese aroma a leña quemada y a humedad de la casa antigua que me acompaña desde siempre, desde que era una niña. El sol de la mañana apenas se cuela por la ventana, dibujando motas de polvo en el aire, pero no logra calentar el peso que llevo dentro. Es un peso que se ha convertido en parte de mí, como mis arrugas o la voz temblorosa que ahora escuchas. Un silencio tan denso que casi puedes tocarlo. Pero hoy es el día en que quiero que sepas la verdad, la única verdad que importa, la que me ha ahogado por dentro durante tanto tiempo. Fue en este mismo pueblo de Castilla, tan pequeño y tan conservador, donde todo empezó, donde mi corazón, sin yo entenderlo del todo, se quedó atrapado, en Ana. Sí, Ana, mi mejor amiga de la infancia. Desde que éramos niñas inseparables, su risa era mi música y su mirada, mi consuelo. Pero este amor, este cariño tan profundo que sentía por ella, era algo que nadie podía saber. Era impensable, decían. Condenado. Recuerdo el tacto frío del rosario en mis manos, mientras la campana de la iglesia sonaba las horas, recordándome mis deberes. Cada toque era un golpe, un recordatorio de lo que estaba prohibido, y yo, una muchacha inocente, no sabía cómo conciliar lo que sentía con lo que se esperaba de mí. ¿Cómo se reprime un amor así? El pueblo, el pueblo. Siempre susurrando, siempre mirando. Sentía sus ojos sobre nosotras, incluso cuando éramos solo 2 niñas jugando en la plaza. No sé qué intuían, pero su juicio era palpable, pesado como la losa de una tumba. Aquellas miradas, a veces curiosas, otras veces cargadas de desaprobación, nos obligaron a un silencio doloroso, a vivir una vida de aparente rectitud, de fachadas. Mi corazón se partía entre la devoción que sentía por Ana y el estricto deber social y religioso que me asfixiaba. ¿Comprendes lo que es vivir así, con el alma partida en 2? Era como tener que elegir entre respirar y morir lentamente. Y yo, cobarde quizás, elegí el silencio, una cárcel de la que no he salido hasta hoy. Y así pasaron los años, uno tras otro, llevando ese secreto conmigo. Un pequeño pañuelo de lino, delicadamente bordado por Ana con nuestras iniciales entrelazadas, es el único testigo mudo de aquel amor clandestino. Lo guardo aún, escondido en el fondo de mi baúl, su textura áspera y suave a la vez, como la memoria de sus manos. A veces, en las noches frías y silenciosas, lo cojo y lo acerco a mi rostro, buscando el aroma que ya no tiene, pero que mi mente recrea. El aroma de su presencia, de su risa. Ahora, con la voz temblorosa que la edad me ha regalado, siento que ya no puedo más. Necesito la paz, la redención. Este café, este silencio de mi casa, son el preludio a romper por fin este muro. ¿No crees que ya es hora? Crecí en un pueblo donde el tiempo parecía haberse detenido, ¿sabes? Las calles empedradas, las casas de adobe con sus pequeñas ventanas, y el olor a pan recién horneado que salía de la tahona cada mañana. Mi familia era de campo, de manos curtidas y fe inquebrantable. Desde muy niña, mi vida giraba en torno a la iglesia, al trabajo en el huerto y a las labores de casa. Se nos enseñaba el respeto, la obediencia, y sobre todo, la importancia de lo que los demás pensaran. Una buena muchacha, decían, debe ser recatada y honrada. Y yo, que apenas levantaba un palmo del suelo, ya sentía el peso de esas palabras, como una manta gruesa que te cubre y te ahoga al mismo tiempo. ¿Cómo podía saber entonces que mi corazón iba a desviarse de ese camino tan recto y bien marcado? Fue en ese mismo ambiente, entre los juegos en la plaza y las misas de los domingos, donde apareció Ana. Su risa, tan libre y cristalina, era como un rayo de sol que rompía la monotonía de mis días. Éramos inseparables, como 2 hebras del mismo hilo. Compartíamos secretos bajo el viejo olivo, soñábamos despiertas con futuros imposibles, y nos cogíamos de la mano sin pensar, con la naturalidad de quien respira. Sus ojos grandes y llenos de vida eran un refugio para mí. Recuerdo la calidez de su mano pequeña en la mía, el roce de nuestras faldas al correr por los campos. No era un amor de juventud, no de la forma en que el pueblo entendía el amor. Era algo más puro, más profundo, una conexión del alma que, en aquel entonces, yo solo llamaba amistad. Pero era mucho más, ¿no crees? Con cada año que pasaba, esa amistad se tejía más fuerte, más compleja, ya no era solo el juego infantil.
Era la necesidad de su presencia, el anhelo de su voz cuando no estaba, el escalofrío que me recorría la espalda si su mirada se posaba en mí un segundo más de lo necesario. Empezaba a sentir algo distinto, algo que me confundía, y a la vez me hacía sentir viva como nunca. Cuando nos sentábamos juntas en el banco de la plaza, con el sol de la tarde tiñendo de oro las fachadas, el simple roce de nuestros hombros me provocaba un temblor. ¿Era esto lo que sentían las muchachas por los mozos?, me preguntaba. Pero era ella, solo ella, quien provocaba esa revolución en mi pecho. Era un secreto que empezaba a crecer dentro de mí como una flor prohibida. Y el pueblo, siempre el pueblo, con sus ojos curiosos y sus lenguas afiladas. Empezamos a sentirlo, ese murmullo sordo que nos seguía, esas miradas que se desviaban cuando nos veían demasiado juntas. No decían nada directamente, claro que no, pero el aire se volvía denso, cargado de sospecha. Recuerdo una tarde, en la fuente una vecina nos miró de arriba abajo con una expresión que era mezcla de lástima y reproche. Fue entonces cuando el miedo se instaló en mí, frío y pegajoso. El miedo a ser diferentes, a no encajar en el molde que la sociedad había diseñado para nosotras. ¿Cómo podíamos seguir siendo nosotras mismas cuando cada gesto, cada palabra, era juzgado y malinterpretado? El silencio se convirtió en nuestro refugio, pero también en nuestra cárcel. La Iglesia, con sus sermones sobre el pecado y la pureza, se convirtió en un tormento. Cada domingo, sentada en el frío banco de madera, con el olor a incienso que me llenaba los pulmones, sentía que las palabras del cura eran directamente para mí. El amor puro es el que Dios bendice, decía. ¿Y el mío? ¿Qué era el mío? Un nudo de culpa se apretaba en mi estómago. ¿Estaba cometiendo un pecado terrible? ¿Iba a arder en el infierno por sentir lo que sentía por Ana? Rezaba con todas mis fuerzas para que esos sentimientos se fueran, para que mi corazón volviera al camino correcto, pero cuanto más rezaba, más fuerte se aferraba mi alma a ella. Era una batalla silenciosa, un campo de guerra dentro de mi propio ser. Así que creamos nuestro propio mundo, un pequeño universo secreto donde nuestro amor podía respirar, aunque fuera a escondidas. Nos encontrábamos en el viejo molino abandonado, o a la orilla del río, entre los sauces. Allí, lejos de las miradas, podíamos ser nosotras mismas. Nos contábamos nuestros sueños, nuestros miedos, y nos prometíamos que siempre estaríamos juntas, pasara lo que pasara. Sus ojos me miraban con una devoción que me partía el alma, y yo sentía lo mismo por ella. Recuerdo el tacto de su cabello entre mis dedos, el calor de su aliento cerca de mi oído cuando me susurraba una confidencia. Eran momentos robados, preciosos como gemas, pero siempre con la sombra del miedo planeando sobre ellos. Podría durar algo así. Hubo una tarde, la recuerdo como si fuera ayer, en el huerto de mi casa. Estábamos recogiendo manzanas, y Ana, al estirar el brazo para alcanzar una, perdió el equilibrio y cayó. Yo me acerqué para ayudarla, y en el instante en que nuestras manos se tocaron, y nuestros rostros quedaron a centímetros, sentí un impulso irrefrenable de besarla. Sus ojos, tan cerca, me miraban con una mezcla de sorpresa y algo más, algo que reflejaba mi propio anhelo. El tiempo se detuvo. Podía oler la tierra húmeda y el dulzor de las manzanas maduras. Pero justo entonces, mi madre llamó desde la cocina. El hechizo se rompió. Nos separamos bruscamente, el corazón martilleándonos en el pecho, con la vergüenza y el miedo como una bofetada. Esa cercanía, ese casi, se convirtió en una herida punzante. Después de aquel incidente en el huerto, supimos sin necesidad de palabras que nuestro camino sería el del silencio. El riesgo era demasiado grande, el castigo impensable. No solo para nosotras, sino para nuestras familias, para la honra de un apellido en un pueblo donde el qué dirán lo era todo. Así que, con el corazón roto y la garganta apretada, decidimos enterrar ese amor, bien hondo, bajo capas de apariencias y sonrisas forzadas. Juramos en secreto que, aunque el mundo no nos permitiera estar juntas, nuestros corazones siempre se pertenecerían. Fue una promesa sellada con lágrimas silenciosas, con el amargo sabor de la resignación. Y ese fue el comienzo de mi larga condena, la que me ha acompañado hasta este mismo instante, aquí, en mi cocina. A mis 85 años, y créeme, no es fácil decirlo. Todavía siento el frío de aquel secreto que he guardado apretado contra mi pecho. Durante 7 largas décadas. 7 décadas, ¿te das cuenta? Es casi una vida entera, ¿verdad? Sentada aquí, en mi cocina, con la taza de café humeante entre mis manos, puedo casi oler el pasado. Ese aroma a leña quemada y a humedad de la casa antigua que me acompaña desde siempre.
desde que era una niña. El sol de la mañana apenas se cuela por la ventana, dibujando motas de polvo en el aire, pero no logra calentar el peso que llevo dentro. Es un peso que se ha convertido en parte de mí, como mis arrugas o la voz temblorosa que ahora escuchas. Un silencio tan denso que casi puedes tocarlo. Pero hoy es el día en que quiero que sepas la verdad, la única verdad que importa, la que me ha ahogado por dentro durante tanto tiempo. Fue en este mismo pueblo de Castilla, tan pequeño y tan conservador, donde todo empezó, donde mi corazón, sin yo entenderlo del todo, se quedó atrapado. En Ana. Sí, Ana, mi mejor amiga de la infancia. Desde que éramos niñas, inseparables, su risa era mi música y su mirada, mi consuelo. Pero este amor, este cariño tan profundo que sentía por ella, era algo que nadie podía saber. Era impensable, decían. Condenado. Recuerdo el tacto frío del rosario en mis manos, mientras la campana de la iglesia sonaba las horas, recordándome mis deberes. Cada toque era un golpe, un recordatorio de lo que estaba prohibido. Y yo, una muchacha inocente, no sabía cómo conciliar lo que sentía con lo que se esperaba de mí, cómo se reprime un amor así. El pueblo, siempre susurrando, siempre mirando. Sentía sus ojos sobre nosotras, incluso cuando éramos solo dos niñas jugando en la plaza. No sé qué intuían, pero su juicio era palpable, pesado como la losa de una tumba. Aquellas miradas, a veces curiosas, otras veces cargadas de desaprobación, nos obligaron a un silencio doloroso, a vivir una vida de aparente rectitud, de fachadas. Mi corazón se partía entre la devoción que sentía por Ana y el estricto deber social y religioso que me asfixiaba. ¿Comprendes lo que es vivir así, con el alma partida en dos? Era como tener que elegir entre respirar y morir lentamente. Y yo, cobarde quizás, elegí el silencio, una cárcel de la que no he salido hasta hoy. Y así pasaron los años, uno tras otro, llevando ese secreto conmigo. Un pequeño pañuelo de lino, delicadamente bordado por Ana con nuestras iniciales entrelazadas, es el único testigo mudo de aquel amor clandestino. Lo guardo aún, escondido en el fondo de mi baúl, su textura áspera y suave a la vez, como la memoria de sus manos. A veces, en las noches frías y silenciosas, lo cojo y lo acerco a mi rostro, buscando el aroma que ya no tiene, pero que mi mente recrea. El aroma de su presencia, de su risa. Ahora, con la voz temblorosa que la edad me ha regalado, siento que ya no puedo más, necesito la paz, la redención. Este café, este silencio de mi casa, son el preludio a romper por fin este muro. ¿No crees que ya es hora? Crecí en un pueblo donde el tiempo parecía haberse detenido, ¿sabes? Las calles empedradas, las casas de adobe con sus pequeñas ventanas, y el olor a pan recién horneado que salía de la tahona cada mañana. Mi familia era de campo, de manos curtidas y fe inquebrantable. Desde muy niña, mi vida giraba en torno a la iglesia, al trabajo en el huerto y a las labores de casa. Se nos enseñaba el respeto, la obediencia, y sobre todo, la importancia de lo que los demás pensaran. Una buena muchacha, decían, debe ser recatada y honrada. Y yo, que apenas levantaba un palmo del suelo, ya sentía el peso de esas palabras, como una manta gruesa que te cubre y te ahoga al mismo tiempo. ¿Cómo podía saber entonces que mi corazón iba a desviarse de ese camino tan recto y bien marcado? Fue en ese mismo ambiente, entre los juegos en la plaza y las misas de los domingos, donde apareció Ana. Su risa, tan libre y cristalina, era como un rayo de sol que rompía la monotonía de mis días. Éramos inseparables, como dos hebras del mismo hilo. Compartíamos secretos bajo el viejo olivo, soñábamos despiertas con futuros imposibles y nos cogíamos de la mano sin pensar, con la naturalidad de quien respira. Sus ojos, grandes y llenos de vida, eran un refugio para mí. Recuerdo la calidez de su mano pequeña en la mía, el roce de nuestras faldas al correr por los campos. No era un amor de juventud, no de la forma en que el pueblo entendía el amor. Era algo más puro, más profundo, una conexión del alma que, en aquel entonces, yo solo llamaba amistad. Pero era mucho más, ¿no crees? Con cada año que pasaba, esa amistad se tejía más fuerte, más compleja, ya no era solo el juego infantil. Era la necesidad de su presencia, el anhelo de su voz cuando no estaba, el escalofrío que me recorría la espalda si su mirada se posaba en mí un segundo más de lo necesario. Empezaba a sentir algo distinto, algo que me confundía, y a la vez me hacía sentir viva como nunca. Cuando nos sentábamos juntas en el banco de la plaza, con el sol de la tarde tiñendo de oro las fachadas,
El simple roce de nuestros hombros me provocaba un temblor. ¿Era esto lo que sentían las muchachas por los mozos?, me preguntaba. Pero era ella, solo ella, quien provocaba esa revolución en mi pecho. Era un secreto que empezaba a crecer dentro de mí, como una flor prohibida. Y el pueblo, siempre el pueblo con sus ojos curiosos y sus lenguas afiladas, empezamos a sentirlo, ese murmullo sordo que nos seguía, esas miradas que se desviaban cuando nos veían demasiado juntas, no decían nada directamente, claro que no, pero el aire se volvía denso, cargado de sospecha. Recuerdo una tarde, en la fuente una vecina nos miró de arriba abajo con una expresión que era mezcla de lástima y reproche. Fue entonces cuando el miedo se instaló en mí, frío y pegajoso. El miedo a ser diferentes, a no encajar en el molde que la sociedad había diseñado para nosotras. ¿Cómo podíamos seguir siendo nosotras mismas cuando cada gesto, cada palabra era juzgado y malinterpretado? El silencio se convirtió en nuestro refugio, pero también en nuestra cárcel. La Iglesia, con sus sermones sobre el pecado y la pureza, se convirtió en un tormento. Cada domingo, sentada en el frío banco de madera, con el olor a incienso que me llenaba los pulmones, sentía que las palabras del cura eran directamente para mí. El amor puro es el que Dios bendice, decía. ¿Y el mío? ¿Qué era el mío? Un nudo de culpa se apretaba en mi estómago. Estaba cometiendo un pecado terrible, iba a arder en el infierno por sentir lo que sentía por Ana. Rezaba con todas mis fuerzas para que esos sentimientos se fueran, para que mi corazón volviera al camino correcto, pero cuanto más rezaba, más fuerte se aferraba mi alma a ella. Era una batalla silenciosa, un campo de guerra dentro de mi propio ser. Así que creamos nuestro propio mundo, un pequeño universo secreto donde nuestro amor podía respirar, aunque fuera a escondidas. Nos encontrábamos en el viejo molino abandonado, o a la orilla del río, entre los sauces. Allí, lejos de las miradas, podíamos ser nosotras mismas. Nos contábamos nuestros sueños, nuestros miedos, y nos prometíamos que siempre estaríamos juntas, pasara lo que pasara. Sus ojos me miraban con una devoción que me partía el alma, y yo sentía lo mismo por ella. Recuerdo el tacto de su cabello entre mis dedos, el calor de su aliento cerca de mi oído cuando me susurraba una confidencia. Eran momentos robados, preciosos como gemas, pero siempre con la sombra del miedo planeando sobre ellos. ¿Podría durar algo así? Hubo una tarde, la recuerdo como si fuera ayer, en el huerto de mi casa. Estábamos recogiendo manzanas, y Ana, al estirar el brazo para alcanzar una, perdió el equilibrio y cayó. Yo me acerqué para ayudarla, y en el instante en que nuestras manos se tocaron, y nuestros rostros quedaron a centímetros, sentí un impulso irrefrenable de besarla. Sus ojos, tan cerca, me miraban con una mezcla de sorpresa y algo más, algo que reflejaba mi propio anhelo. El tiempo se detuvo. Podía oler la tierra húmeda y el dulzor de las manzanas maduras. Pero justo entonces, mi madre llamó desde la cocina. El hechizo se rompió, nos separamos bruscamente, el corazón martilleándonos en el pecho, con la vergüenza y el miedo como una bofetada. Esa cercanía, ese casi, se convirtió en una herida punzante. Después de aquel incidente en el huerto, supimos sin necesidad de palabras, que nuestro camino sería el del silencio. El riesgo era demasiado grande, el castigo impensable, no solo para nosotras, sino para nuestras familias, para la honra de un apellido en un pueblo donde, el qué dirán lo era todo. Así que, con el corazón roto y la garganta apretada, decidimos enterrar ese amor, bien hondo, bajo capas de apariencias y sonrisas forzadas. Juramos en secreto que, aunque el mundo no nos permitiera estar juntas, nuestros corazones siempre se pertenecerían. Fue una promesa sellada con lágrimas silenciosas, con el amargo sabor de la resignación. Y ese fue el comienzo de mi larga condena, la que me ha acompañado hasta este mismo instante, aquí, en mi cocina. Después de esa promesa silenciosa y desgarradora, el mundo se volvió un lugar extraño para mí. Ana y yo, nos convertimos en sombras la una de la otra. Ya no podíamos andar juntas por el pueblo, ni sentarnos bajo el olivo a compartir confidencias. Cada encuentro era una punzada, un recordatorio de lo que habíamos perdido, de lo que habíamos sacrificado. Recuerdo el frío en el pecho cuando la veía pasar por la plaza, y tener que bajar la mirada, fingir que no la había visto. Mi corazón latía desbocado, pero mi cuerpo permanecía inmóvil, prisionero de la vergüenza y el miedo. ¿Entiendes lo que es tener a la persona que amas tan cerca y tan lejos al mismo tiempo? Era como vivir en un constante estado de duelo, sin poder llorar la pérdida. El aire mismo parecía pesar más. La distancia física era solo una parte del tormento. Lo peor era la distancia que se abría en nuestras almas.
Nos veíamos en misa, en la tienda y nuestros ojos se encontraban por un instante, un segundo robado lleno de preguntas sin respuesta, de un anhelo tan profundo que dolía. Luego, cada una volvía a su papel, a la máscara que habíamos construido, ella con su sonrisa amable para los vecinos, yo, con mi cabeza baja cumpliendo con las expectativas. La actuación era agotadora. Noches enteras las pasaba en vela, con la almohada empapada en lágrimas silenciosas, repasando cada gesto, cada palabra no dicha. El silencio que antes era nuestro refugio, se había convertido en un arma, una pared invisible que nos separaba. Y el peso de esa mentira crecía día a día. El pueblo, como un ojo omnipresente, no tardó en notar nuestra separación. Los susurros cambiaron de tono. Antes, eran de sospecha. Ahora, de alivio, pero también de curiosidad maliciosa. ¿Qué le pasará a Elvira que ya no se junta con Ana? Oía decir a veces. ¿Y mis padres? Ellos, con la mejor de las intenciones, claro, empezaron a empujarme hacia una vida normal. Ya tienes edad de casarte, hija, me decía mi madre, mientras me enseñaba a bordar el ajuar. Las visitas de mozos a casa se hicieron más frecuentes. Sentía sus miradas sobre mí, pero mi corazón estaba helado, incapaz de sentir nada más que un vacío inmenso. El olor a cera y a limpio en la sala de estar, mientras intentaba mantener una conversación cortés, me resultaba asfixiante. ¿Cómo podía pretender que me importara algo de eso? Me volví más callada, más retraída. Mi risa, que antes era fácil y espontánea, se apagó. Me refugié en las tareas del hogar, en la iglesia, en la soledad de mi habitación. Intentaba convencerme de que era lo correcto, de que estaba haciendo lo que Dios y mi familia esperaban de mí. Pero cada acto de conformidad era como una pequeña muerte. Me miraba al espejo y apenas me reconocía. ¿Quién era esa mujer con los ojos tristes y la sonrisa forzada? ¿Dónde había quedado la muchacha que soñaba bajo el olivo? El miedo a la condena, a la vergüenza pública me había consumido. Me sentía como una marioneta, movida por hilos invisibles, sin voluntad propia. El sol de Castilla, tan brillante y cálido, no lograba penetrar el frío que sentía en el alma. ¿Y Ana? Ana, ella también se vio arrastrada por la corriente. La vi intentar seguir el camino que el pueblo le marcaba, aunque su mirada conservaba siempre un velo de tristeza que solo yo podía discernir. Se casó. Sí, se casó con un buen hombre, un labrador honesto y trabajador, como se esperaba de ella. Recuerdo el día de su boda, la campana de la iglesia sonando a fiesta, y yo allí, en un banco de atrás, con el corazón hecho pedazos, fingiendo alegría. Su vestido blanco, la corona de azahar, cada detalle era una puñalada. Quería correr hacia ella, gritarle que no lo hiciera, que rompiera con todo. Pero me quedé inmóvil, atada por mi propia cobardía y por esa promesa silenciosa. El aroma a flores frescas de la iglesia se mezclaba con el olor amargo de mis lágrimas contenidas. Poco después, yo también me casé. Mi marido era un hombre bueno, sí, de esos que llaman de provecho. Me dio un hogar, estabilidad, y nunca me faltó de nada. Pero el amor nunca estuvo allí, al menos no el tipo de amor que mi alma anhelaba. Mis días transcurrían entre las labores de la casa, la cocina, el huerto. Construí una vida que parecía perfecta desde fuera, una fachada impecable, como esas casas encaladas del pueblo. Pero por dentro, mi corazón era un desierto. Podía sentir el calor de la lumbre en invierno, el tacto áspero del pan recién horneado. Pero el calor humano, el verdadero calor, me era ajeno. La cama, tan grande y fría, se convertía cada noche en un recordatorio de mi soledad más profunda. ¿Cómo se puede vivir así, sin sentir nada de verdad? La soledad se convirtió en mi compañera más fiel, mi castigo y mi refugio a la vez. En ella al menos no tenía que fingir. Podía quitarme la máscara y dejar que el dolor me inundara. El pañuelo, el que Ana bordó con nuestras iniciales, era mi único consuelo. Por las noches, cuando todos dormían y el silencio de la casa era absoluto, lo sacaba de su escondite. Su tacto, su textura, era como si a través de él pudiera sentirla cerca. Lo apretaba contra mi pecho, y a veces, me parecía oler el perfume de su piel, el aroma de la infancia. Las lágrimas, que en el día reprimía, corrían libremente por mis mejillas, lavando el rostro de una mujer, que había vivido una vida que no era la suya. La culpa me corroía por dentro, un veneno lento y silencioso. Y así pasaron los años, décadas enteras, bajo el peso de ese secreto, y de esas decisiones. Mis hijos crecieron, mis nietos corretean ahora por esta misma casa. Mi vida, vista desde fuera, es la de una mujer respetable, una abuela cariñosa.
Pero la verdad es que cada día ha sido una lucha, un esfuerzo, por mantener la compostura, por no dejar que la tristeza me devorara. El sol ha seguido saliendo cada mañana sobre los tejados de este pueblo, las estaciones han pasado, pero mi corazón se quedó anclado en aquel huerto, en aquel casi beso, en aquella promesa rota. Este café, caliente en mis manos, no logra calentar el frío de 70 años de silencio. ¿No crees que ya es hora de que este alma cansada encuentre un poco de paz? Sí, creo que sí. Sí, es hora. Y mira. Mi voz se quiebra un poco al extender la mano hacia el baúl viejo, ese que guarda más secretos que el propio pueblo. Aquí está. Este pequeño pañuelo de lino, tan delicado, tan bordado con nuestras iniciales, la A y la E, entrelazadas, es el único testigo mudo de todo. Su textura, áspera por el tiempo pero suave aún bajo mis dedos, me trae el eco de sus manos, de su risa. Lo he guardado durante 70 años, ¿te das cuenta? 70 años escondido, como nuestro amor. Es como si cada hilo, cada puntada, contuviera un pedazo de mi alma, un fragmento de aquel tiempo prohibido. Lo acaricio ahora, despacio, y siento una punzada dulce, un dolor que se confunde con la ternura. Es mi conexión con ella, con la muchacha que fui, con el amor que nunca pude gritar. Recuerdo el día que me lo dio. Estábamos sentadas bajo el olivo, el sol de la tarde nos envolvía en un abrazo cálido, y el aire olía a tierra mojada después de una lluvia fina. Ella lo sacó de su bolsillo, con esa sonrisa traviesa que tenía, y me dijo: «Para que nunca me olvides, Elvira». Su mirada era tan pura, tan llena de una promesa que entonces no entendía del todo. Mis dedos se deslizaron por el bordado, sintiendo el relieve de nuestras iniciales. En ese momento, el pañuelo era solo un regalo de amistad. Pero ahora sé que era un juramento, un ancla para mi corazón, que ya empezaba a navegar por aguas prohibidas. Podía sentir el calor de su mano al entregármelo, un calor que todavía busco en la frialdad de este lino envejecido. Este pañuelo no es solo un trozo de tela, ¿sabes? Es la metáfora de mi vida. Tan hermoso, tan delicado en su diseño, pero tan oculto, tan apretado en la oscuridad de un baúl. Cada vez que lo sacaba, en las noches de soledad, era como abrir una herida que nunca terminaba de cerrar. Sentía la culpa, el miedo, la cobardía, todo se agolpaba en mi pecho. ¿Por qué no fui más valiente? ¿Por qué no luché por ese amor? Pero también, en esas noches el pañuelo me recordaba la belleza de lo que tuvimos, la pureza de un sentimiento que, a pesar de todo, era real. Un amor que floreció en secreto, como una amapola en un campo de trigo, invisible para la mayoría, pero vibrante para nosotras. Pero ahora, al mirarlo con los ojos de mis 85 años, algo ha cambiado. Ya no siento solo el dolor o la culpa, siento una extraña paz. Como si el tiempo, con su lento y constante fluir, hubiera limado los bordes más afilados de mi pena. Comprendo que no éramos solo nosotras contra el mundo, sino que el mundo era así entonces. Duro, implacable. Y que hicimos lo que pudimos, lo que supimos, para sobrevivir. El pañuelo ya no es solo un recordatorio de lo que perdimos, sino de lo que tuvimos. Un amor puro, innegable, que existió a pesar de todo. Es como si el lino viejo, al fin, me susurrara que no fui la única culpable, que simplemente fui una pieza en un engranaje mucho más grande. Y en este instante, con el pañuelo apretado contra mi pecho, siento que me perdono. Me perdono por no haber sido más fuerte, por haber cedido al miedo, por haber vivido una vida a medias. Me perdono por no haber gritado mi amor a los 4 vientos. Y también, de alguna manera, perdono al pueblo, a las miradas, a la iglesia, a un tiempo que no estaba preparado para entender el corazón. Es como si el nudo que llevo 70 años apretando se aflojara por fin. Las lágrimas que ahora caen no son de tristeza, no del todo, son de liberación. El aire de mi cocina, con el aroma a café y a recuerdos, se siente más ligero. Es como si el sol, al fin, hubiera logrado calentar el peso que llevaba dentro. Este pañuelo que fue mi cárcel y mi tesoro, se convierte ahora en mi bandera, la bandera de un amor silenciado, sí, pero también de una vida vivida, con sus errores y sus verdades, con sus batallas internas y sus pequeñas victorias. El amor es una fuerza poderosa, ¿verdad? No entiende de normas ni de juicios ni de épocas. Simplemente es una llama que arde en lo más profundo del ser. Y a veces, el mayor acto de valentía es simplemente reconocerlo, acogerlo. Incluso si es solo para uno mismo. Aquí, al final del camino. Si esta historia te ha tocado el corazón, si ha removido algo dentro de ti, por favor compártela.
para que ningún amor, por diferente que sea, tenga que vivir 70 años en el silencio, ahogado por el miedo y el qué dirán. Suscríbete y escucha otras voces, otras verdades que esperan ser contadas, esperando encontrar su propia libertad. Ahora sentada aquí, con la taza aún tibia entre mis manos y el pañuelo apretado, no busco justicia, ¿sabes? No espero que el mundo de repente entienda o apruebe lo que viví. La justicia es un concepto demasiado grande, demasiado esquivo para un corazón tan viejo como el mío. Lo que busco, lo que encuentro en este momento, es una paz que me ha sido negada durante 70 años. Una paz que brota de la verdad, de haber desenterrado este amor que creí muerto. Me confieso ante ti, ante mí misma, que el peso de ese secreto era una cadena invisible, más pesada que cualquier otra. Me asfixiaba, me robaba el aliento, el color de los días, y ahora, al soltarlo, siento que puedo respirar por primera vez en mucho tiempo. El aire de mi cocina, antes denso, ahora es ligero, como si las motas de polvo bailaran con una nueva libertad. Es un regalo que me hago a mí misma, esta liberación. He aprendido que el perdón más importante no es el que te dan los demás, sino el que te ofreces a ti mismo. Perdonarme por aquella muchacha asustada, por no haber tenido la fuerza para desafiar un mundo que no estaba preparado. Y perdonar también a ese mundo, a sus costumbres, a sus miedos, porque ellos también eran prisioneros de su tiempo. El amor, mi querido oyente, es una fuerza tan pura, tan indomable, que no se puede encerrar en jaulas, ni silenciar con susurros. Siempre encuentra la manera de existir, aunque sea en el rincón más oscuro del alma. Mi amor por Ana fue real, tan real como este sol, que ahora me acaricia la cara a través de la ventana, tan real como el aroma a café que todavía me reconforta. Era digno, ¿sabes? Digno de ser sentido, digno de ser recordado, a pesar de todo. Y eso, al fin, me da una profunda dignidad. Hoy, aquí, en la quietud de mi cocina, con el eco de mis propias palabras aún en el aire, siento una serenidad que creí imposible. Es como si todas las noches sin dormir, todas las lágrimas contenidas, hubieran encontrado por fin un cauce. Mi corazón ya no se siente dividido, ya no está en guerra. Está cansado, sí, los 85 años pesan, pero está en paz. Sé que no fui la más valiente, que no fui una heroína de esas que salen en los libros. Pero aprendí, a costa de una vida de silencio y anhelo, que el silencio también tiene un precio. Un precio altísimo, que se paga con los años, con la alegría, con la esencia de lo que uno es. Quizás no fui valiente, pero aprendí que el silencio también tiene un precio. Y ese precio lo he pagado en cada día de mi existencia. Así que te pregunto a ti, que me escuchas ahora, ¿qué secretos guardas en tu corazón? ¿Qué silencios te pesan? ¿Qué verdades te gustaría gritar? No dejes que el tiempo te robe la oportunidad de ser quien realmente eres, de amar a quien realmente amas, sin miedo. La vida es demasiado corta para vivirla a medias, para esconder la luz que llevas dentro. Si esta historia te ha conmovido, si ha encendido una chispa en tu alma, por favor compártela, para que mi verdad, y la de tantas otras Elviras y Anas que aún viven en la sombra, encuentre su camino hacia la luz. Y si quieres seguir escuchando historias que hablan del alma, de la vulnerabilidad humana y del coraje de vivir, suscríbete. Hay muchas más voces esperando ser escuchadas, esperando su momento de libertad.